La Tercera Guerra Mundial. Armagedón. Los reyes de la tierra en todo el mundo han de reunirse mediante la actividad de la Trinidad del infierno para lo que se llama la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16:14. Esta confluencia de las naciones de la tierra será en un lugar que se llama Armagedón. Apocalipsis 16:16. Allí Dios entrará en juicio con las naciones por su persecución contra Israel. Joel 3:2. Por su pecaminosidad. Apocalipsis 19:15. Y por su impiedad. Apocalipsis 16:9. Generalmente se ha sostenido que la batalla de Armagedón es un evento aislado que tiene lugar un poco antes de la segunda venida de Cristo a la tierra. El alcance de este gran movimiento en que Dios se ocupará de los reyes de la tierra en todo el mundo no se verá menos que nos demos cuenta de que la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso no es una batalla aislada, sino más bien una campaña que se extiende hasta la final de la última mitad del periodo de la tribulación. La palabra griega polemos, que se tradujo batalla, significa una guerra, mientras que maché significa una batalla y a veces un simple combate. En esta diferencia, seguida por dicho vocablo griego, vemos que la palabra polemos es más que una simple campaña. Será una guerra terrible. El sitio de la campaña. El monte de Meguido, situado al oeste del río Jordán en la Palestina central del norte, unos 16 kilómetros al sur de Nazaret y 24 kilómetros tierra adentro de la costa marítima de Israel, habían sido libradas. Allí, Débora y Barak vencieron a los cananeos. Allí, Gedeón triunfó sobre los madianitas. Allí, fue muerto Saúl en la batalla contra los filisteos. Allí, Ocosías fue muerto por Jehú. Y allí fue muerto Josías en la invasión de los egipcios. Hay otros sitios geográficos implicados en esta batalla. Primero, Joel 3:2-13 nos habla de los eventos que tendrán lugar en el valle de Josafat, que parece ser un área extensa al este de Jerusalén. Ezequiel 39:11 habla del valle de los que pasan, que se refiere a la misma área, ruta que recorría al salir de Jerusalén. Isaías 34:63 describen al Señor que viene de Edom o Idumea, al sur de Jerusalén, cuando regrese el del juicio. 3. Jerusalén misma se presenta como el centro del conflicto. Zacarías capítulo 12, versículo 2 y 11 y capítulo 14, versículo 2. De esa manera, la campaña se describe en una extensión que abarca desde las llanuras de Esdraelón al norte hacia una extensión por Jerusalén y extendiéndose al valle de Josafat hacia el este y a Edom hacia el sur
Esta amplia región cubrirá toda la tierra de Palestina, y esta campaña, con todas sus partes, confirmaría lo que describe Ezequiel cuando dice que los invasores cubrirán la tierra. Esta área se conformaría con la extensión de que habla Juan en Apocalipsis capítulo 14, versículo 20. Número 2. Los participantes de la campaña. La alineación de las naciones durante el periodo de la gran tribulación ya se ha discutido. Se vio que habrá 4 grandes potencias mundiales. Número 1. La Federación de las Naciones capitaneadas por la Bestia, que constituye la forma final del 4º gran imperio mundial. Número 2. La Federación del Norte, Rusia y sus aliados. Número 3. Los reyes del Oriente, pueblos asiáticos de más allá del Éufrates. Y 4. El rey del sur, una gran potencia activa durante la participación de la Gran Guerra. Y 5. El Señor Jesucristo y sus ejércitos celestiales. Aquí vale hacer la aclaración puntual de lo siguiente: México y los países latinos no están involucrados en ninguna parte de las profecías en cuanto a la batalla de Armagedón. Quienes así han pretendido colocar a México en tal campaña hacen una violación flagrante a los escritos proféticos. No es verdad que México participaría ni siquiera en el más mínimo grado de tal campaña. México no prefigura en ninguna de las profecías bíblicas al final de todos los tiempos. La Biblia, como hemos estado narrando, es muy clara al señalar y puntualizar los principales participantes de dicha campaña. Por lo tanto, aunque la animosidad de las primeras 4 potencias se desatará una contra otra y contra Israel, la pelea será particularmente contra el Dios de Israel, según Isaías 34:2, Zacarías 14:3, Salmos 2:2, Apocalipsis 16:4, Apocalipsis 17:14, Apocalipsis 19:11. La invasión de la Confederación del Norte. Según Daniel capítulo 9 versículos 26 y 27, el príncipe del Imperio Romano hará un pacto con Israel por un periodo de 7 años. Este pacto evidentemente restaurará a Israel su lugar entre las naciones del mundo, y la integridad de Israel será garantizada por los poderes romanos. Esto no será solo un intento de arreglar la disputa de muchos años entre las naciones con respecto al reclamo que hace Israel de Palestina, sino que será también una imitación satánica del cumplimiento del pacto de Dios con Abraham, que le dio a Israel título de propiedad de la tierra. Esta acción es descrita por Juan en el Apocalipsis capítulo 6 versículo 2, mediante un jinete que sale para vencer, a quien se le da soberanía por medio de negociaciones pacíficas. Esta condición existirá por 3 años y medio, después de lo cual el pacto será quebrantado por las autoridades romanas y comenzará el periodo conocido como la Gran Tribulación. Según Mateo 24:21, esta tribulación sobre la tierra será evidentemente causada por Satanás,
que habrá sido arrojado del cielo a la tierra en la mitad del periodo de la tribulación. Él sale con gran ira para atacar al remanente de Israel y a los santos de Dios. La actividad satánica que moviliza a las naciones en esos días se describe claramente en Juan, cuando dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 13 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la guerra de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Otras traducciones afirman que serán reunidos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esto, como hemos visto en el video anterior de la gran tribulación, es el día de la ira, del enojo, de tinieblas, de ardor y de venganza del Dios Todopoderoso en contra de una humanidad por demás impía. Así, hay un número de teorías en cuanto a los eventos de la campaña de Armagedón. 1. Que Armagedón será un conflicto entre el Imperio Romano y la Confederación del Norte. 2. Que será un conflicto entre el Imperio Romano y los reyes del Oriente o potencias asiáticas. 3. Que Armagedón será un conflicto entre todas las naciones y Dios. 4. Que será un conflicto entre 4 grandes potencias mundiales. 5. Que será un conflicto entre el Imperio Romano, Rusia y las potencias asiáticas. 6. Que excluirá a Rusia, pero ocurrirá entre la potencia romana, la oriental y la norteña, con exclusión de Rusia, la cual se basa en la opinión del libro de los Hechos de Ezequiel 38 y 39, y que sucederán en el milenio. 7. Que Rusia será la única agresora en Armagedón, la cual parte de la interpretación que sostiene que no habrá una forma revivida del Imperio Romano. Se puede ver la gran divergencia de opiniones que existe en cuanto a la cronología de los eventos de esta campaña. Sin embargo, las grandes movilizaciones de los ejércitos del conflicto de Armagedón comienzan con una invasión a Palestina por parte del rey del norte y del rey del sur. Esto está claramente previsto en Daniel capítulo 11, versículo 40. La cabeza del Imperio Romano y la cabeza del Estado de Israel estarán confederadas por el pacto. Daniel 9:27, que un ataque contra una es un ataque contra la otra. Con esta invasión comenzarán los eventos de la gran guerra que estremecerán al mundo entero. Esta movilización inicial se describe en Ezequiel 38 del versículo 1 al versículo 39. Las potencias presentadas en este capítulo ya han sido identificadas como Rusia y sus satélites. Por lo tanto, solo resumiremos los eventos. Hay un acuerdo general entre los estudiantes de la profecía y de la Biblia con respecto a la reseña de los eventos. Rusia hará una alianza con Persia, Etiopía, Libia, Alemania y Turquía. Está claramente descrito en Ezequiel 38, versículos 2, 5 y 6. Por cuanto Israel parece una fácil presa, esta confederación decidirá invadir su tierra para arrebatar despojos
y tomar botín. Se presentará una protesta por esta invasión, seguramente ante la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, pero la ONU no hará caso, es decir, no escuchará. La magnitud de esta invasión se ve en pasajes paralelos, ya que Ezequiel omite el progreso de la invasión, pero en su lugar describe la destrucción del invasor sobre los montes de Israel, capítulo 39, versículos 2 y 4, como resultado de la intervención divina mediante una convulsión de la naturaleza, según Ezequiel 38, 20-22. 7 meses se consumirá disponiendo de los muertos y 7 años en disponer de los despojos. Se dice que la escena de esta destrucción será sobre los montes de Israel y que el tiempo será al cabo de los años y al cabo de los días. Esta destrucción será una señal para las naciones y para Israel. Hay un número de consideraciones que aclaran que esta invasión de Gog no es la misma batalla de Armagedón. En la batalla de Gog se mencionan aliados definidos, mientras que en Armagedón están implicadas todas las naciones. Gog viene del norte, mientras que en Armagedón los ejércitos vienen del mundo entero. Gog viene para tomar botín, mientras que en Armagedón las naciones se reúnen para destruir al pueblo de Dios. Hay protestas contra la invasión de Gog, pero en Armagedón no hay protestas, por cuanto todas las naciones se han reunido contra Jerusalén. Gog es la cabeza de los ejércitos de su invasión, pero en Armagedón la bestia es el jefe de la invasión. Gog es derrotado por convulsiones de la naturaleza, mientras que los ejércitos en Armagedón son destruidos por la espada que sale de la boca de Cristo. Los ejércitos de Gog son puestos en orden de batalla a campo abierto, mientras que en Armagedón estarán en la ciudad de Jerusalén. El Señor pide asistencia al ejecutar juicio sobre Gog, mientras que en Armagedón Él es el que pisa solo el lagar. Aquí encontramos 8 grandes diferencias entre la batalla de Gog y su invasión y la gran guerra de Armagedón. Identificación del tiempo en general. El problema que debe solucionarse es el problema del tiempo de esta invasión. Número 1. No se refiere a un evento pasado en la historia. Es obvio, según los detalles de la profecía que se nos dan en los capítulos presentes, que ninguna invasión experimentada en la historia de Israel es suficiente como cumplimiento de esta profecía. Ha habido invasiones que han causado penalidades a la tierra y al pueblo, pero ninguna que responda a los detalles que se presentan aquí. 2. El contexto del libro, el capítulo 37, trata de la restauración de la nación de su tierra. Esto se describe como un proceso gradual, por cuanto el profeta ve que los huesos se juntan con los huesos, luego los ligan los tendones y después se cubren con piel. Es una reunión en incredulidad, ya que el profeta observa que no había vida en los esqueletos. Las declaraciones específicas del pasaje nos muestran que 2 veces se hace referencia en los capítulos 38 de Ezequiel
al elemento tiempo. Se dice que sucederá al cabo de los años y al cabo de los días. Estas expresiones tienen relación específica con los postreros años y días del trato de Dios con la nación de Israel, tiempo que, por cuanto está antes de la era milenaria, debe referirse al trato de Dios con Israel en la 70ª semana de la profecía de Daniel. Será después del principio de la restauración, por cuanto Israel estará habitado en su propia tierra. Esto podría indicar que sucederá después del pacto que hará con el príncipe que ha de venir. Estará relacionado con la conversión de Israel, que es obviamente futura, ya que la destrucción del invasor es una señal para que esa nación abra sus ojos y vea al Señor. Por cuanto la remoción final del endurecimiento no viene a esa nación, sino hasta la segunda venida, esta profecía debe tener una relación definida con ese evento. La indicación de que la tierra será reforestada confirma esta conclusión, por cuanto Israel siempre ha dependido de otras fuentes para el suministro de la madera. La conclusión es entonces, según el pasaje mismo, que los eventos descritos aquí deben suceder en el porvenir, en un tiempo en que Dios estará otra vez entendiéndose con Israel como nación. El tiempo en relación con los eventos específicos. La invasión descrita por Ezequiel se ha relacionado con casi todos los eventos proféticos principales en cuanto a tiempo. Algunas de estas posiciones deben examinarse para poder determinar tan cuidadosamente como sea posible cuándo ocurrirá precisamente este evento. Número 1. Algunos sostienen, primero que todo, que la invasión tendrá lugar antes del traslado de la iglesia. Dos, el contexto de esta profecía declara que tendrá lugar al cabo de años y al cabo de los días. Por cuanto esta profecía está dirigida a Israel, tiene que ser en los años y los días de ellos a los que se refiere la profecía. Por cuanto Israel y la iglesia son dos grupos distintos en los cuales Dios interviene de manera diferente, es imposible hacer que los postreros años de Israel se apliquen a los postreros años de la iglesia, como se aplicarían si esto se cumple antes del traslado. 3. Hasta donde se puede determinar, Israel no obtendrá ningún título de la tierra, ni tendrá derecho a devolverla, hasta que el príncipe que ha de venir haga un pacto con él. Se dice que Israel estará fuera de la tierra y que Jerusalén será hollada hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Según Lucas capítulo 21, versículo 24, será necesario, según esta teoría, sostener bien que el pacto que da una falsa paz a Israel será hecho antes del traslado, o que los tiempos de los gentiles terminan con él. Hay que aclarar que no está la presentación de la palabra. Número 2. Otros enseñan que la invasión tendrá lugar al final de la tribulación. Hay muchos estudiantes de la Biblia
que adoptan esta interpretación con respecto al elemento del tiempo. Sin embargo, parece haber dificultades en esta posición que hacen posible aceptarla. Número 1. El pasaje de Ezequiel no menciona una batalla. La destrucción que se indica allí es por la mano del Señor, mediante la convulsión de la naturaleza. Aún cuando la espada de que habla el versículo 21 debe entenderse que es la de una nación. Sin embargo, se señala que el Señor es el agente de esta destrucción, en vez de ser una destrucción por medio de esta guerra. En la conflagración de Armagedón hay una gran batalla librada entre el Señor y sus huestes y las naciones reunidas, en que el Rey de Reyes aparece como vencedor. Según Ezequiel, la invasión la lleva a cabo el Rey del Norte con sus aliados de todas las naciones, cuyo número es limitado. Según Zacarías 14 y Apocalipsis 19, todas las naciones de la tierra serán reunidas para la conflagración. Según Ezequiel, la destrucción sucede sobre los montes de Israel. Se dice que los eventos de Armagedón tendrán lugar en Jerusalén, en el valle de Josafat y en Edom. En Ezequiel se dice que Israel estará morando en su tierra en paz y seguridad. Sabemos que según Apocalipsis 12, 14, 17, que Israel no morará en la tierra en paz y seguridad durante la última mitad de la 60ª semana, sino que será el blanco especial del ataque de Satanás. Finalmente, se sugiere que la invasión tendrá lugar en la mitad de la 70ª semana. Para ver varias consideraciones que pueden indicar que esta invasión del Rey del Norte a la tierra de Palestina sucederá en la mitad de la semana, en la cual se desatará el ataque satánico contra el pueblo de Dios, con el cual estará arreglando cuentas, tal como se registra en Apocalipsis 12, versículos 14 y 17. Se dan los siguientes 11 argumentos por los cuales la Biblia es muy clara al profetizar todos y cada uno de los eventos apocalípticos que tendrán lugar en la segunda mitad de la semana de la gran tribulación. Número 1. La invasión ocurrirá en un tiempo en que Israel estará morando en su propia tierra. Ezequiel capítulo 38, versículo 8. No hay indicación alguna de que Israel tendrá derecho a ocupar su propia tierra hasta el tiempo del pacto que hará con el príncipe que habrá de venir. Daniel 9:27. Evidentemente, ese príncipe, debido a la autoridad que se le dará por cabeza del imperio romano revivido, buscará solucionar la disputa árabe-israelí, dando a Israel el derecho a ocupar la tierra. La invasión vendrá un tiempo después que este pacto sea confirmado. Número 2. La invasión ocurrirá cuando Israel esté morando en su tierra en paz. Los que creen que esta invasión sucederá al principio del milenio interpretan que la paz que disfrutará Israel será la paz prometida por el Mesías,
Pero no hay nada en el texto que indique que este sea la verdadera paz mesiánica. Más bien, parece ser la falsa paz que se le habrá garantizado a Israel mediante el pacto que es llamado vuestro pacto con la muerte, en Isaías 28:18. Israel estará aún en incredulidad, por cuanto la nación no llegará a ser creyente hasta después de la segunda venida de Cristo. Esta reunión se describe en Ezequiel 37 y la condición muerta de la nación se indica claramente en el versículo 8. No se podría decir que Israel estará en paz después del periodo de la tribulación, por cuanto la tierra habrá sido destruida por la invasión. Zacarías 14, versículos del 1 al 3. Y el pueblo esparcido. Zacarías 13, del 8 al 9. Sin embargo, la nación podrá estar morando con relativa paz en la tierra en la primera mitad de la semana. Número 3. Ezequiel usa dos expresiones en el capítulo 38 que pueden dar una indicación en cuanto al tiempo de esta invasión. En el versículo 8 aparece la expresión al cabo de los años, y en el versículo 16 al cabo de los días de la historia de Israel. Esto, desde luego, no puede tener relación con los postreros días de la era de la iglesia, por cuanto Dios estará arreglando las cosas con Israel, conforme al plan divino para este tiempo. Hay otras expresiones similares que pueden requerir clarificación en este punto. El término día postrero es una expresión que se relaciona con la resurrección y el programa del juicio. Según Juan 6, versículos 39 y 40, 44 y 54, Juan 11, versículo 24 y Juan 12, versículo 48. El término postreros tiempos se relaciona con el tiempo de la glorificación, salvación y bendición de Israel en la era del milenio, en la era del reino. Isaías 2, 2, 4 y Miqueas 4, del 1 al 7. El término al cabo de los días o al cabo de años se relaciona con el tiempo que procede a los postreros días. Esta expresión se refiere a la era milenaria y aquella al periodo de la tribulación. En Deuteronomio 4:27, Moisés predice un esparcimiento debido a la infidelidad, pero promete restauración. En el versículo 30 dice: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días, aquí los postreros días se relacionan con la tribulación. En Daniel 2:28, el profeta revela lo que ha de acontecer en los postreros días y luego indica los sucesos del reino hasta la forma final del poder gentil mundial en la 70ª semana. En Daniel 8, 19 y 23, donde el profeta habla del fin de la ira, se refiere al fin del reino de ellos. También en Daniel 10, 14, el término postreros días se usa en relación con los eventos que preceden a la era milenaria. Puesto que Ezequiel usa estas expresiones, la conclusión es, pues, que los eventos descritos por este profeta deben ocurrir dentro de la 70ª semana. En Daniel 11:40 parece tener relación con el mismo periodo, por cuanto el profeta sitúa a estos eventos al cabo del tiempo. Esta expresión parece separar el evento del acabo o fin.
Número 4. Daniel 11:41 se refiere a la ocupación de la tierra de Palestina por la bestia. El evento que induce a la bestia a ocupar la tierra es la invasión de Palestina por parte del rey del norte. Daniel 11:40. El pacto que hace con la bestia, Daniel 9:27, evidentemente le garantiza a Israel el derecho inviolable a su tierra. Es necesario algún evento para que la bestia abrogue su pacto, por cuanto se dice que el pacto será quebrantado a la mitad de la semana. Y la invasión del norte parece ser la causa de la ruptura del pacto. Daniel 11:41. Se puede concluir que esta invasión tendrá lugar en la mitad de la semana. Número 5. Se reconoce que los eventos de la última mitad de la semana se deben a que Satanás habrá sido arrojado del cielo. Apocalipsis 13, del 7 al 13. Evidentemente, el primer acto de oposición de Satanás contra Israel será el de mover al rey del norte a esta invasión. Este es el principio de una gran campaña que comienza a la mitad de la semana y continúa hasta la destrucción de los poderes gentiles cuando regrese el Señor. Se ha observado que la palabra que se tradujo batalla en Apocalipsis 16:14, de acuerdo con el léxico de Taylor, el léxico griego, sería mejor traducirla como campaña, por cuanto significa movimientos de ejércitos, y en esta, en contraste con una batalla aislada. Algunos comentaristas afirman que la versión aún más apropiada sería el léxico griego del vocablo guerra, una guerra profunda y oscura. La observación es pues que Dios mira a todos estos movimientos de ejércitos como una gran campaña que terminará con su destrucción en el regreso de Cristo. La campaña o guerra, si esta interpretación es correcta, comprenderá un periodo de 3 años y medio. 6. En Isaías 30, 31 al 33 y 31, 8, 9 y Miqueas 5, 5, a este invasor del norte se le llama el asirio. Como Asiria fue antes una vara en la mano del Señor para castigar a Israel por su iniquidad, así tomará el Señor la vara otra vez con el mismo propósito. Este azote venidero tendrá el mismo nombre debido a la identidad de su misión: castigar a Israel. Isaías 28, 18 habla del pacto con la muerte y el convenio con el Seol, o con el convenio con el infierno, en una traducción más exacta, por los cuales Dios castigará a Israel. Esto debe referirse al pacto de que habla Daniel 9:27, cuando Israel busca la paz en las manos de los hombres en vez de buscarla en el Señor. Por este pacto, dice Isaías, ellos serán castigados. Cuando pasa el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Este azote difícilmente podría ser la ocupación de la tierra por la bestia, por cuanto él será una de las partes del pacto, sino que debe referirse a la invasión del asirio, quien será usado por el Señor para castigar a Israel. La destrucción del asirio en los pasajes mencionados parece asemejarse a la destrucción de los ejércitos de Gog en Ezequiel 38 y 39, y de esa manera se consideran como pasajes paralelos. Dios no podría castigar a Israel por este falso pacto hasta después que el pacto sea hecho. Esto parece dar motivos adicionales para creer que la invasión tendrá lugar
hacia la mitad de la semana. 7. En Apocalipsis 7, 14, 17 hay una descripción de una multitud de judíos y de gentiles que serán salvos durante el periodo de tribulación. Uno se pregunta, frente a la intensa persecución contra cualquier creyente, ¿cómo podrá alguno llegar al conocimiento de Dios en ese tiempo, cuando el propio Jesucristo dijo que tal periodo no lo ha habido ni lo habrá en toda la historia de la humanidad? Considerando esas palabras, significa que tal periodo será más siniestro y más desolador que la propia Segunda Guerra Mundial. Los que hemos estudiado la Segunda Guerra Mundial hemos visto con asombro las atrocidades, las muertes y todo lo que sucedió en cuanto a la misma. Basta recordar simplemente la toma de Berlín a manos de los rusos, o el día D, o la campaña de Guadalcanal, para nos darnos cuenta una sombra de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, mencionando además las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que terminaron con las dos ciudades de una manera terriblemente espantosa. A la luz de la Segunda Guerra Mundial y a la luz del pasaje de Mateo 24, significa que esta guerra será sin precedentes. En Ezequiel 38, 23 se revela que la destrucción de los ejércitos de Gog será usada como una señal para las naciones. Y en Ezequiel 39, 21 se hace referencia a este mismo hecho otra vez. En Ezequiel 39, 22 el mismo evento es una gran señal para Israel, por cuanto el libro de Apocalipsis señala que habrá mucha gente salva durante la tribulación, y no precisamente al final de ella. Y por cuanto este evento de la profecía de Ezequiel se usa como una señal para traer a muchos al Señor, este evento tendrá que suceder antes del fin de la tribulación, en algún periodo de ese tiempo. Esta destrucción, que obviamente será hecho por mano del Señor, es un evento usado por Dios para quitar algo del endurecimiento y atraer a muchos al conocimiento del Señor de la gloria. 8. En Apocalipsis 13:7 se señala que la bestia tendrá poder mundial. Esto será efectivo en el tiempo de su manifestación como gobernante mundial en la mitad de la tribulación. Surge la pregunta, ¿cómo podría la bestia tener poder mundial si el poder de la Confederación del Norte no habrá sido quebrantado? El hecho de que la bestia tendrá autoridad sobre la tierra en la mitad de la semana de apoyo da apoyo a la tesis de que el rey del norte habrá sido destruido. Hemos indicado que este rey del norte es Rusia, tal como lo expresé en un video anterior. Esta destrucción producirá tal caos en las condiciones del mundo que reunirá a las naciones, como se ve en el Salmo 2, y este será el tiempo en el cual se formará el gobierno del cual la bestia será la cabeza. Por cuanto no podría haber unidad alguna de las naciones, entre tanto el rey del norte esté operante, esta unidad debe llevarse a cabo después de su completa y total aniquilación y destrucción. 9. En Apocalipsis 19:20 se nos dice que cuando el Señor juzgará específicamente a la bestia y al falso profeta, en todo el Antiguo Testamento
Y continuando en el Nuevo Testamento, aparecen tres personajes que tendrán parte en el drama final de los tiempos de los gentiles. Es a saber, la bestia, el falso profeta y el rey del norte o el asirio. Cada uno de estos debe ser dominado antes que el Señor pueda manifestar su autoridad mundial. Debe haber alguna razón por la cual Apocalipsis 19:20 registra solamente la destrucción de los dos que se menciona. No puede suceder, como se ha indicado previamente, que el tercero continúe hasta después que comience el milenio. No puede suceder que el tercero escape del juicio. Tiene que ser él y sus ejércitos que habrán sido juzgados en una ocasión anterior. 10. La cronología de varios pasajes importantes que tratan de estos eventos parecen sostener la tesis. En Isaías 30 y 31 hay una descripción de la destrucción del rey del norte. A esta le sigue la destrucción de todas las naciones en Isaías 33 y 34. Luego sigue una descripción del milenio en Isaías 35. En el libro de Joel encontramos la misma cronología. En Joel capítulo 2 hay una descripción de la invasión del ejército del norte, versículo 20, seguida de una descripción de la destrucción de las naciones en Joel 3, y luego describe el milenio, capítulo 3, versículos 17 y 21. En ambos pasajes, la cronología es la misma. Los ejércitos del norte son destruidos en un tiempo separado, en un momento y movimiento distinto, antes de la destrucción de los ejércitos de las naciones, después de la cual vendrá el milenio. Situar los eventos en la mitad de la semana es la única posición consecuente con la cronología de estos extensos pasajes. Tal punto de vista nos indica la cronología consecuente de los eventos. Número 1. Israel hace un falso pacto con la bestia y ocupa su tierra con una falsa seguridad. Daniel 9:27 y Ezequiel 38 del 8 al 11. Número 2. Debido a un deseo de despojos a expensas de una presa fácil, el rey del norte, motivado satánicamente, invade Palestina. Ezequiel 38:11, Joel 2 del 1 al 21, Isaías 10:12, 30 del 31 al 33 y capítulo 31 del 8 al 9. 3. La bestia quebranta su pacto con Israel y ocupa la tierra. Daniel 11:4. Daniel 11 del 41 al 45. 4. El rey del norte es destruido sobre los montes de la tierra, sobre los montes de Israel. Ezequiel 39:1 al 4. La tierra de Palestina es ocupada por los ejércitos de la bestia. Daniel 11:45. En este tiempo se lleva a cabo la gran coalición de las naciones que forman un gobierno con la bestia. Apocalipsis 13:7. 7. Los reyes del oriente marchan contra los ejércitos de la bestia. Apocalipsis 16:12. Evidentemente como resultado de la disolución del gobierno de Gog. 8. Cuando las naciones de la tierra se hayan reunido alrededor de Jerusalén. Zacarías 14 del 1 al 3 y del valle de Josafat. Joel 3:2. El Señor regresa para destruir todas las potencias gentiles del mundo, de manera que Él mismo pueda gobernar las naciones.
Esto se describe aún más en Zacarías capítulo 12 del 1 al 9 y capítulo 14 del 1 al 4. Isaías 33 del versículo 1 al 34. Jeremías capítulo 25 del versículo 27 al 33. Y Apocalipsis del capítulo 20 al versículo 7 al 10. Número 11. La invasión de los ejércitos de la bestia. La invasión a Palestina por la Confederación del Norte llevará a la bestia y sus ejércitos a la defensa de Israel como su protector. Esta invasión es descrita por Daniel. Y entrará por las tierras, inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrán con una gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Daniel capítulo 11 versículo 40 al 45. Es difícil determinar las actividades de las naciones que están implicadas en este capítulo. Muchos han creído que la invasión mencionada en este capítulo es la del rey del norte y la del sur. Sin embargo, en el versículo 36, el rey voluntarioso, identificado previamente como la bestia, se nos introduce y sus actividades parecen reseñarse en lo que sigue. Los versículos 40 y 45 difícilmente pueden describir las actividades de las fuerzas combinadas de los reyes del norte y del sur, pues en ese caso se hubiera empleado el pronombre de ellos. Por cuanto se usa el pronombre de él, el pasaje debe describir las actividades posteriores del rey voluntarioso. Mediante este pasaje se describen varios rasgos con respecto al movimiento de esta invasión. Número 1. El movimiento de la campaña comienza cuando el rey del sur se moviliza contra la coalición de la bestia y el falso profeta. Daniel 11:40, lo cual sucederá al cabo del tiempo. Número 2. Al rey del sur se une la Confederación del Norte, la que ataca al rey voluntarioso por medio de una gran fuerza en tierra y en mar. 11:40. Jerusalén será destruida como resultado de este ataque. Zacarías 12, versículo 2. Y a la vez, los ejércitos de la Confederación del Norte serán destruidos. Ezequiel 39 y Zacarías 12:4. Número 3. Todos los ejércitos de la bestia entran a Palestina. 11:41. Y conquistan todo ese territorio. 11:42. Solamente Edom, Moab y Amón escapan. Es evidente que la coalición de Apocalipsis 17:13 se forma en este tiempo, cuando la bestia está extendiendo su dominio a Egipto
le llegará un informe alarmante. 11:44. Puede ser el informe del acercamiento de los reyes del oriente. Apocalipsis 16:12. Que se congregan por causa de la destrucción de la Confederación del Norte para desafiar la autoridad de la bestia. La bestia muda su cuartel a la tierra de Palestina y reúne sus ejércitos allí. Capítulos 11:45 al 46. Es allí donde su destrucción se llevará a cabo. Número 12. La invasión de los ejércitos del oriente. Apocalipsis 16:12 revela que algún evento sobrenatural ocasionará la remoción de lo que impide que las potencias asiáticas entren a la región de Palestina a desafiar la autoridad de la bestia. No se puede determinar quiénes serán precisamente estas fuerzas representadas por los reyes del oriente, pero su marcha nos lleva a la etapa final de la gran batalla, de la gran campaña y de la gran guerra, Armagedón. Son traídas hacia las llanuras de Esdraelón con el propósito de encontrarse en conflicto con los ejércitos de la bestia. 13. La invasión del Señor y sus ejércitos. Cuando el rey del sur haya sido derrotado por los ejércitos de la bestia y la confederación del norte derrotada por el Señor sobre los montes de Israel, encontramos a dos fuerzas opuestas formadas en orden de batalla: los ejércitos de la bestia y los ejércitos de los reyes del oriente. Antes de que esta batalla comience, aparecerá una señal en los cielos, la señal del Hijo del Hombre. Mateo 24:30. No se nos revela cuál es esta señal, pero su efecto sí hace que los ejércitos abandonen su hostilidad para unirse y pelear contra el mismo Señor. Juan dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Apocalipsis 19:19. Tal es el cuadro de la hostilidad final descrita en Zacarías 14:3, Apocalipsis 16:4, 17:14 y 19 del 11 al 21. En ese momento serán destruidos por el Señor los ejércitos de la bestia y los del oriente. Apocalipsis 19:21. Cuando examinamos toda la guerra de Armagedón, observamos un número de resultados. Número 1. Los ejércitos del sur son destruidos en la campaña. Número 2. Los ejércitos de la Confederación del Norte son heridos por el Señor. Número 3. Los ejércitos de la bestia y los del este son muertos por el Señor en su segunda venida. Número 4. La bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 19:20. Número 5. Los incrédulos serán echados fuera de Israel. Zacarías 13:8. Los creyentes habrán sido purificados como resultado de estas invasiones. Zacarías 13:9. Y número 7. Satanás será atado. Apocalipsis 20:2. De esta manera, el Señor destruirá toda fuerza hostil que le haya disputado su derecho a gobernar como Mesías sobre la tierra, y de esta manera demostrará que Él es el único y verdadero Rey de Reyes
y Señor de señores.